¿Te atreverías a usar una ouija si supieras que no fue diseñada para hablar con los muertos, sino para abrir una puerta al infierno? Hoy, exploraremos el verdadero origen de este tablero maldito, un secreto tan oscuro que ha permanecido oculto durante siglos. Documentos reales, nombres históricos y eventos inexplicables revelan la verdad detrás de un objeto que todos creíamos inofensivo. Pero cuidado, una vez que escuches esta historia, no volverás a ver la ouija como un simple juego. La historia de la ouija, como muchos la conocemos, comienza oficialmente en el año 1890, cuando Elijah Bond, un abogado e inventor estadounidense, patentó lo que describió como un juego de mesa para comunicarse con los muertos. Sin embargo, lo que pocos saben es que este simple tablero comercializado como un entretenimiento familiar tenía un origen mucho más oscuro y perturbador, uno que se remonta a siglos atrás. Y lo descubrí de una forma que jamás podría haber imaginado. Soy Michael Bond, descendiente directo de Elijah Bond. Toda mi vida crecí escuchando historias sobre el ingenio de mi antepasado, pero también sobre el peso de su legado. Mi abuelo siempre me advertía, hay secretos en nuestra familia que es mejor no desenterrar, Michael. Algunas puertas nunca deberían abrirse. Pero como todo joven curioso, esas palabras no hicieron más que alimentar mi deseo de saber más. Fue esa curiosidad la que me llevó a un descubrimiento que cambiaría mi vida para siempre. En enero de 2023, mientras revisaba el sótano de la antigua casa familiar en Baltimore, me topé con una caja de madera sellada con un candado oxidado. La llave estaba escondida en un compartimento secreto dentro del escritorio de mi abuelo. Dentro de la caja encontré documentos amarillentos, cartas y un objeto peculiar, un pequeño tablero de madera con letras y números tallados a mano, mucho más rudimentario que las ouijas modernas. Junto a él, había un manuscrito que llevaba el sello de la familia Bond y una fecha, 1890. Pero lo que realmente me heló la sangre fue una carta escrita por el propio Elijah Bond. La carta, fechada el 12 de octubre de 1890, estaba dirigida a un amigo personal de Elijah, un tal Samuel Albright, quien según mi investigación era un ocultista conocido en su época. En la carta, Elijah confesaba algo que jamás habría esperado: el tablero no es una invención nueva. Su diseño proviene de un esquema que encontré en un manuscrito medieval perteneciente a los caballeros templarios. Samuel, no puedo sacudirme la sensación de que este artefacto tiene un propósito mucho más oscuro del que imaginamos. Aquella noche, devoré los documentos como si mi vida dependiera de ello. Entre ellos había un texto que describía cómo en el año 1307, durante la brutal persecución de los caballeros templarios por parte del rey Felipe IV de Francia, algunos de estos guerreros habían logrado ocultar artefactos considerados herejes por la Iglesia. Uno de esos objetos era lo que los documentos llamaban el tablero de los espíritus, un artefacto usado para comunicarse con entidades más allá de nuestra comprensión. Según los escritos, este tablero no era un simple medio de comunicación con los muertos. Su verdadero propósito era abrir portales hacia otra dimensión, permitiendo que entidades poderosas cruzaran hacia nuestro mundo. Los caballeros templarios, en su afán de obtener conocimiento divino, habrían empleado estos tableros en rituales secretos, algunos de los cuales involucraban sacrificios humanos. Uno de los relatos más perturbadores que encontré fue el de un monje benedictino llamado Eustace de Clairvaux, quien en 1310 documentó un ritual oscuro llevado a cabo en un monasterio en Francia. Según su testimonio, los caballeros templarios habían usado un tablero similar al que tenía en mis manos para convocar a una entidad llamada Azaroth, descrita como el mensajero entre los mundos. Clairvaux afirmó que el ritual terminó en desastre, todos los presentes murieron en circunstancias misteriosas, y el tablero fue sellado en una cripta que posteriormente fue destruida por la Inquisición. A medida que seguía leyendo, la sensación de temor creció en mí. El manuscrito incluía instrucciones detalladas sobre cómo usar el tablero, pero también advertencias claras: quien ose romper el sello y usar este artefacto debe estar preparado para enfrentar las consecuencias. Las puertas que se abren no siempre pueden cerrarse. Sin embargo, no todo en los documentos era medieval. Había una conexión directa con el siglo XIX.
En otra carta, Ilaiche mencionaba cómo había encontrado el diseño original del tablero en una subasta en Londres en 1886. El manuscrito, según describía, había pertenecido a un coleccionista que afirmaba que el tablero había sido transmitido de generación en generación desde la época de los templarios. Ilaiche, motivado tanto por la curiosidad como por la posibilidad de comercializar el artefacto, modificó el diseño original y eliminó cualquier referencia directa a los rituales oscuros. En su lugar, lo presentó como un juego inofensivo para contactar a los muertos. Sin embargo, sus cartas revelaban que él mismo nunca usó el tablero y constantemente advertía a quienes lo rodeaban sobre su posible peligrosidad. Esa noche, con el corazón acelerado y un nudo en la garganta, decidí hacer algo que sabía que no debía: probar el tablero. No estaba seguro de por qué lo hacía. Quizás era la necesidad de conectar con mi antepasado, quizás era la curiosidad. Encendí unas velas en el sótano y coloqué el tablero sobre una mesa. Usé una copa invertida como planchet, tal como describía el manuscrito. Con voz temblorosa, pronuncié las palabras que había encontrado en el manuscrito: Azaroth, mensajero entre los mundos, si puedes escucharme, dame una señal. Al principio, nada ocurrió. Pero justo cuando estaba a punto de darme por vencido, la copa se movió. Pensé que había sido mi imaginación, pero entonces las velas parpadearon y sentí un frío intenso que recorrió mi cuerpo. La copa comenzó a deslizarse rápidamente sobre el tablero, formando palabras que no entendía. Tomé uno de los documentos para traducirlas. Decía: la puerta está abierta. En ese momento, escuché un sonido sordo proveniente del pasillo, como si alguien caminara lentamente hacia el sótano. Apagué las velas y corrí escaleras arriba, dejando el tablero en la oscuridad. Esa noche no pude dormir. Sentía que algo había cambiado, que había cruzado un límite del que no podía regresar. Lo que no sabía era que ese solo era el comienzo del legado maldito que estaba a punto de desatar. Con el descubrimiento del manuscrito encriptado en el sótano de su abuelo, Daniel Bond sintió que había desatado una fuerza desconocida. No tardó mucho en comprender que el texto no era solo una guía, sino un puente hacia algo mucho más oscuro. Los diagramas dibujados a mano, con símbolos que parecían extraídos de grimorios medievales, mostraban pasos detallados para fabricar un dispositivo capaz de interactuar con lo desconocido. Este era el origen primigenio de lo que más tarde sería conocido como la Ouija. El manuscrito también contenía relatos de experimentos realizados por un círculo secreto de espiritistas en Baltimore a principios del siglo XIX. Ilaiche Bond, lejos de ser solo un inventor, había formado parte de este grupo que buscaba una conexión directa con el más allá. Según los documentos, el tablero original no era un simple entretenimiento, sino un artefacto ceremonial creado con materiales que incluían madera de árboles caídos durante tormentas eléctricas y tintas mezcladas con sangre animal. El objetivo era invocar espíritus específicos para obtener conocimiento y poder. Decidido a seguir las pistas de los escritos, Daniel viajó a Baltimore, la ciudad donde Ilaiche Bond había desarrollado la primera versión comercial de la Ouija. Allí, visitó la biblioteca Enoch Pratt, una de las más antiguas del país, para investigar los registros históricos de la época. En un rincón olvidado de la sección de archivos, encontró un libro titulado Rituales del Éter, un estudio sobre la espiritualidad en el siglo XIX. Este volumen contenía menciones a un grupo llamado los Custodios del Umbral, que, según el autor, operaban en secreto bajo la apariencia de espiritistas respetables. Según el libro, los Custodios del Umbral creían que el alma humana era solo un fragmento de algo mucho mayor, una red infinita de conciencias atrapadas entre la vida y la muerte. Utilizaban tableros con inscripciones arcanas para contactar a estas entidades y aprender sus secretos. Sin embargo, se advertía que algunos de estos contactos habían resultado en tragedias inexplicables, incendios espontáneos, desapariciones y casos de locura repentina en los participantes. Intrigado, Daniel continuó su investigación y descubrió que el líder del grupo había sido un hombre llamado Theodore Madison, un contemporáneo de Ilaiche Bond. Madison, según las fuentes, desapareció misteriosamente en 1901, poco después de afirmar haber cruzado el umbral durante uno de sus rituales.
Se decía que su casa, ubicada en una colina al norte de Baltimore, estaba maldita. Decidido a obtener respuestas, Daniel localizó la antigua residencia de Madison, ahora abandonada y cubierta de grafitis. La casa, un edificio de estilo victoriano con ventanas rotas y una atmósfera inquietante, parecía resistirse al paso del tiempo. Según los lugareños, nadie había vivido allí en décadas, y los pocos que se aventuraban en su interior reportaban ruidos inexplicables y una sensación de ser observados. Armado con una linterna y una copia del manuscrito de su abuelo, Daniel entró en la casa. El aire estaba cargado de humedad y un leve olor a moho, pero lo que más le perturbó fue el silencio absoluto. Cada paso que daba hacía crujir el suelo de madera, resonando como un eco en la vastedad de las habitaciones vacías. En el sótano, encontró lo que parecía ser el antiguo estudio de Madison. Había estanterías llenas de libros polvorientos, la mayoría de ellos con títulos relacionados con la alquimia, la magia ceremonial y la espiritualidad. En el centro de la sala, sobre una mesa cubierta de cera derretida, descansaba un tablero tallado a mano. Este tablero, a diferencia de las versiones modernas de la Ouija, estaba decorado con símbolos complejos y rodeado por inscripciones en latín. Al inspeccionarlo más de cerca, Daniel notó que el tablero tenía marcas de quemaduras en los bordes, como si hubiera sido rescatado de un incendio. Recordó las advertencias en el manuscrito sobre las consecuencias de contactar a entidades no deseadas y sintió una mezcla de temor y fascinación. Sin embargo, no pudo resistir la tentación de intentar usarlo. Con manos temblorosas, colocó sus dedos sobre el puntero triangular del tablero. Recordando las instrucciones del manuscrito, pronunció en voz alta el nombre de Theodore Madison, esperando una respuesta. Al principio, nada ocurrió. Pero después de unos minutos, sintió un leve movimiento en el puntero, como si una fuerza invisible lo estuviera guiando. El puntero comenzó a moverse lentamente, formando palabras en el tablero: no estás solo. Daniel se estremeció. Aunque sabía que podría ser su subconsciente manipulando el puntero, la experiencia se sentía demasiado real. Antes de que pudiera formular otra pregunta, el puntero comenzó a moverse de nuevo, esta vez deletreando: sal de aquí. De repente, la linterna parpadeó y se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Daniel sintió un frío intenso que parecía emanar del tablero mismo. En el silencio, escuchó un susurro apenas audible, como si alguien estuviera hablando justo detrás de él. Sin pensarlo dos veces, agarró el tablero y salió corriendo de la casa, dejando atrás la linterna y cualquier sentido de lógica o razón. De vuelta en su hotel, Daniel examinó el tablero a la luz del día. Notó que las marcas de quemaduras formaban patrones que coincidían con algunos de los diagramas en el manuscrito. Sin embargo, sabía que no podía descifrar el significado completo por sí solo. Decidió buscar ayuda y contactó a la doctora Emily Carter, una historiadora especializada en sociedades secretas y ocultismo. Emily, al principio escéptica, quedó fascinada al ver el tablero y los documentos. Juntos, comenzaron a descifrar las inscripciones y a conectar los puntos entre los custodios del umbral y la Bond y Theodore Madison. Según Emily, el tablero que Daniel había encontrado no era una herramienta de comunicación ordinaria, sino un espejo espiritual, diseñado para abrir portales hacia otras dimensiones. Mientras investigaban, comenzaron a notar patrones inquietantes. Cada vez que intentaban usar el tablero, ocurrían eventos extraños, luces parpadeaban, objetos se movían por sí solos y ambos experimentaban pesadillas vívidas sobre un hombre encadenado en una sala oscura. Consciente del peligro, pero decidido a descubrir la verdad, Daniel sugirió visitar el cementerio Green Mount en Baltimore, donde Elijah Bond estaba enterrado. Según Emily, la tumba de Bond tenía una lápida única, decorada con un tablero Ouija tallado en piedra. Pensaron que podría contener pistas adicionales sobre los secretos del tablero y su oscuro origen. Cuando llegaron al cementerio, la atmósfera era sombría, con nubes grises cubriendo el cielo y un viento frío que soplaba entre las lápidas. Encontraron la tumba de Bond en una esquina apartada, rodeada de árboles altos. Mientras Emily inspeccionaba la lápida, Daniel notó algo extraño, una pequeña abertura en el suelo frente a la tumba, como si alguien hubiera cavado recientemente. Con cuidado, comenzó a excavar y descubrió una caja de madera antigua, sellada con cera roja.
Al abrirla, encontraron un conjunto de documentos adicionales y un pequeño amuleto de metal, decorado con los mismos símbolos que el tablero. Emily sugirió que el amuleto podría ser la clave para activar completamente el tablero, pero también advirtió que hacerlo podría tener consecuencias irreversibles. Con la caja y el amuleto en sus manos, Daniel y la doctora Emily Carter regresaron al hotel donde se hospedaban. La tensión entre ellos era palpable. Emily, aunque fascinada por el descubrimiento, no podía ignorar la sensación de que estaban adentrándose en algo mucho más oscuro de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Daniel, por su parte, parecía consumido por una mezcla de curiosidad y un creciente miedo que no quería admitir. El pequeño amuleto metálico, con su intrincado diseño de símbolos y runas, parecía emanar una energía peculiar. Emily lo sostuvo bajo la luz de una lámpara y notó que los grabados no eran simples decoraciones, eran fórmulas y patrones que correspondían a los diagramas del manuscrito de Elaine Bond. Cada línea y curva parecía diseñada para canalizar algo, aunque aún no podían precisar qué. Mientras Emily estudiaba el amuleto, Daniel comenzó a revisar los documentos encontrados en la caja. Entre ellos, había un diario escrito a mano con la firma de Theodore Madison. Las primeras páginas narraban su colaboración con Elaine Bond en la creación del tablero. Sin embargo, más adelante, el tono del diario cambiaba. Madison describía eventos extraños que comenzaron a ocurrir tras sus experimentos, ruidos en la noche, sombras que se movían en los rincones de su visión y un susurro constante que lo llamaba por su nombre. Una entrada en particular llamó la atención de Daniel. He cruzado el umbral y he visto lo que hay más allá. No hay descanso, no hay paz, solo un abismo interminable lleno de ojos que observan. El tablero no es un juego, es una llave que nunca debió ser forjada. Emily, al leer estas palabras, quedó horrorizada. Esto no es solo un dispositivo para contactar a los muertos. Parece ser un conducto hacia algo que no comprendemos, dijo, dejando el amuleto sobre la mesa. Si Madison estaba en lo correcto, cada uso del tablero podría estar abriendo una puerta que no sabemos cómo cerrar. Mientras discutían los riesgos de continuar, alguien llamó a la puerta de la habitación. Daniel, sobresaltado, miró el reloj, eran las 2:13 de la madrugada. Nadie debería estar allí a esa hora. Con precaución, abrió la puerta, pero no encontró a nadie en el pasillo. Sin embargo, al mirar hacia abajo, vio un sobre negro con su nombre escrito en tinta dorada. Al abrirlo, encontró una nota que decía, no sigas buscando. Algunas verdades deben permanecer enterradas. No había firma, pero el sobre contenía un pequeño trozo de madera quemada, similar al material del tablero original que había encontrado en la casa de Madison. Emily examinó el trozo de madera y notó algo inquietante, estaba marcado con el mismo símbolo que había visto en el amuleto. Esto no es una advertencia cualquiera, dijo. Alguien nos está observando. Alguien que entiende exactamente lo que tenemos en nuestras manos. Decididos a encontrar más respuestas, Daniel y Emily siguieron una pista mencionada en el diario de Madison, una referencia a un tal Jonathan Hawthorne, un descendiente directo de los jueces de los juicios de brujas de Salem. Según el diario, Hawthorne había contribuido con conocimientos de magia ritual para la creación del tablero. Si podían localizar algún registro sobre él, tal vez encontrarían información crucial sobre cómo detener lo que habían comenzado. Su investigación los llevó al Museo Peabody Essex en Salem, Massachusetts, donde se conservaban registros históricos de la época. Allí, después de horas de búsqueda, encontraron una carta escrita por Hawthorne a Madison en 1898. En la carta, Hawthorne advertía sobre el uso del tablero y el amuleto juntos, describiéndolos como el vínculo que une los mundos. También mencionaba un ritual de cierre, algo que podía sellar permanentemente la conexión entre ambos planos. La carta concluía con una advertencia escalofriante, pero cuidado, el ritual exige un sacrificio. El vínculo no puede romperse sin un precio. Esa noche, mientras Emily revisaba los diagramas del ritual, Daniel tuvo un sueño aterrador. Estaba en un lugar oscuro, sin paredes ni techo, rodeado de figuras que lo observaban en silencio. En el centro del espacio, vio el tablero y el amuleto, brillando con una luz tenue.
Cuando intentó acercarse, las figuras comenzaron a susurrar, sus voces formando palabras incomprensibles que parecían quemarse en su mente. De repente, una de las figuras se separó del grupo y avanzó hacia él. Era alta, con extremidades anormalmente largas y ojos que brillaban como brasas. Sin decir una palabra, le entregó un pergamino antes de desaparecer en la oscuridad. Daniel despertó sobresaltado, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Sobre la mesa, vio un papel que no estaba allí antes, un diagrama idéntico al que había visto en su sueño. Emily, alarmada, comparó el diagrama con los documentos encontrados en la tumba de Bond. Era un mapa detallado para realizar el ritual de cierre, pero también incluía símbolos adicionales que no habían visto antes. Esto confirma que alguien, o algo, está tratando de guiarnos, dijo Emily. La pregunta es si podemos confiar en ello. A medida que se acercaban a la verdad, ambos comenzaron a cuestionar sus motivos. Emily, aunque impulsada por el deseo de conocimiento, temía las posibles consecuencias de continuar. Daniel, por otro lado, sentía una responsabilidad personal de terminar lo que su abuelo había comenzado, incluso si eso significaba arriesgar su vida. No sabemos quién nos dejó ese diagrama ni cuáles son sus intenciones, dijo Emily. Podría ser una trampa. O podría ser nuestra única oportunidad de arreglar esto, respondió Daniel. No puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo que algo tan peligroso está ahí fuera. Finalmente, decidieron llevar a cabo el ritual, pero con extrema precaución. Sabían que el tiempo se agotaba, ya que cada día que pasaba parecía aumentar la intensidad de los fenómenos extraños a su alrededor. Luces parpadeantes, sombras que no pertenecían a nadie y la constante sensación de ser observados los empujaban a actuar antes de que fuera demasiado tarde. Según las instrucciones del diagrama, el ritual debía realizarse en un lugar aislado, donde las energías de ambos mundos pudieran ser contenidas. Decidieron regresar a la casa de Theodore Madison, creyendo que allí podrían encontrar las condiciones necesarias para completar el proceso. Mientras empaquetaban el tablero, el amuleto y los documentos, Daniel y Emily compartieron un momento de reflexión. Sabían que lo que estaban a punto de hacer cambiaría sus vidas para siempre y que, una vez comenzaran, no habría vuelta atrás. Con el destino sellado, emprendieron su camino hacia el oscuro corazón de Baltimore, listos para enfrentar lo que el más allá tenía preparado para ellos. En el camino hacia la casa de Theodore Madison, Daniel y Emily sentían como el peso de sus decisiones comenzaba a afectarles. El clima había cambiado de forma repentina, una tormenta inesperada oscurecía el cielo, y las calles de Baltimore parecían más desiertas de lo habitual. Cada sombra en el camino parecía tener ojos, cada sonido del viento les ponía los nervios de punta. Al llegar a la casa, la escena era aún más inquietante. Las ventanas estaban cubiertas con tablones viejos, y la madera de la puerta principal parecía haber sido desgarrada por algo más que el tiempo. Al entrar, un aire gélido les recibió, y la sensación de que algo invisible les observaba era innegable. Daniel encendió una lámpara portátil que llevaba consigo, iluminando las paredes cubiertas de dibujos y palabras escritas con una mezcla de tinta y algo más oscuro. Emily desplegó los documentos sobre una mesa cubierta de polvo mientras Daniel colocaba el tablero y el amuleto en el centro de la sala. El diagrama obtenido en el sueño de Daniel parecía encajar perfectamente con los patrones grabados en el piso de madera. Esto confirmaba que la casa no era solo un lugar aleatorio, sino un punto de anclaje entre los mundos que estaban tratando de separar. La carta de Jonathan Hawthorne indicaba que el ritual requería 4 elementos: fuego para purificar, agua para sellar, tierra para estabilizar y aire para liberar. Emily reunió los objetos necesarios: velas negras, agua bendita, tierra de un cementerio cercano y un incensario lleno de hierbas que desprendían un humo denso y acre. Cada elemento debía colocarse en puntos específicos alrededor del tablero, siguiendo los patrones del diagrama. Mientras Emily preparaba los elementos, Daniel comenzó a leer en voz alta las palabras inscritas en el pergamino. La lengua en la que estaban escritas no era familiar, pero al pronunciarlas, un eco profundo resonó en la casa, como si algo en las sombras respondiera a su llamada. A medida que avanzaban con el ritual, fenómenos extraños comenzaron a intensificarse.
Las velas parecían parpadear con un viento invisible, y las sombras en las paredes adquirían formas humanoides que se movían independientemente de la luz. Emily sintió un frío helado recorrer su columna cuando una de las sombras pareció extender una mano hacia ella. «No pares, sigue leyendo», dijo Emily con voz temblorosa mientras ajustaba uno de los elementos en el círculo. Daniel, aunque aterrado, continuó recitando las palabras, esforzándose por mantener su voz firme. La energía en la habitación era casi tangible, y el aire se llenó de un zumbido que hacía vibrar los oídos. De repente, el tablero comenzó a moverse por sí solo. La planchette, inmóvil hasta ese momento, se deslizó rápidamente de un lado a otro, escribiendo lo que parecían ser palabras en un idioma antiguo. Emily trató de descifrar el mensaje, pero antes de que pudiera hacerlo, una risa profunda y gutural llenó la sala. Recordaron las palabras de Hawthorne: el ritual requería un sacrificio. Emily miró a Daniel, sus ojos llenos de temor y determinación. ¿Qué significa esto? ¿Quién o qué debe ser sacrificado?, preguntó, pero Daniel no tenía respuestas. La planchette se detuvo abruptamente y señaló una sola palabra en el tablero: sangre. Antes de que pudieran reaccionar, una fuerza invisible empujó a Daniel hacia el centro del círculo. Las velas se apagaron de golpe, y la oscuridad llenó la habitación. «Daniel», gritó Emily, pero su voz parecía perdida en el vacío. De repente, el amuleto comenzó a brillar con una luz intensa, iluminando el rostro de Daniel, que estaba pálido y lleno de terror. Una figura emergió de las sombras, alta y envuelta en un manto que parecía absorber toda la luz a su alrededor. La figura habló, su voz un susurro que resonaba como un trueno: «El equilibrio debe restaurarse. Uno de ustedes debe quedarse». Daniel y Emily se miraron, sus mentes trabajando frenéticamente para encontrar una solución. Emily recordó algo que había leído en los documentos de Madison: el sacrificio no necesariamente significaba muerte, sino un ofrecimiento de energía vital para sellar el portal. Sin embargo, el riesgo era inmenso: quien se ofreciera podría quedar atrapado para siempre entre los dos mundos. «No puedo dejarte hacer esto», dijo Daniel. «Es mi responsabilidad. Esto comenzó con mi familia. Y no terminará contigo», respondió Emily. «Si te pierdo ahora, todo lo que hemos hecho no tendrá sentido. Yo puedo hacer esto». Antes de que pudieran decidir, la figura extendió una mano y señaló el tablero. «El tiempo se agota. Elijan o yo decidiré». En un acto desesperado, Daniel tomó el amuleto y lo colocó sobre el tablero. «Llévame a mí», dijo con firmeza. La figura se detuvo, como si estuviera considerando su ofrecimiento. Luego, un destello de luz llenó la habitación, cegando a Emily. Cuando recuperó la vista, Daniel ya no estaba. El tablero y el amuleto habían desaparecido, y la casa estaba en completo silencio. Emily, sola y devastada, cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. Al salir de la casa, Emily sintió una extraña calma. Sabía que Daniel había logrado cerrar el portal, pero el costo había sido inimaginable. Mientras conducía de regreso al hotel, miró por el retrovisor y por un instante juró ver el rostro de Daniel observándola desde la distancia. Sabía que su lucha no había terminado. Lo que habían enfrentado era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Con una nueva determinación, juró descubrir toda la verdad, sin importar el precio. La figura de Marcus parecía haberse desdibujado en la penumbra de aquel bosque denso, como si la naturaleza misma conspirara para ocultarlo. Mientras tanto, los eventos alrededor de la Ouija adquirían una magnitud inimaginable. Aquella caja, ahora reconocida como una reliquia maldita, había sido recuperada por un grupo de académicos obsesionados con desentrañar sus secretos, liderados por un joven arqueólogo llamado Thomas Grayson. Un ferviente escéptico que había dedicado su vida a desacreditar mitos sobrenaturales. Grayson y su equipo habían llevado la caja a un laboratorio de alta seguridad en Londres, lejos de las influencias supersticiosas de Salem. Sin embargo, desde el momento en que la caja fue retirada de su lugar de origen, eventos inexplicables comenzaron a ocurrir. Equipos de investigación fallaban, luces parpadeaban, y algunos miembros del equipo comenzaron a experimentar pesadillas vívidas en las que veían símbolos antiguos que no podían comprender. Con el tiempo,
Grayson decidió convocar a expertos en lenguas muertas y ocultismo. Uno de ellos, la doctora Eleanor Ashcroft, fue quien finalmente logró descifrar los grabados en el tablero de la Ouija. Según sus investigaciones, los símbolos no solo representaban un alfabeto perdido, sino que describían un rito específico para abrir un portal entre mundos. Este rito, según la doctora Ashcroft, se vinculaba con la invocación de entidades conocidas en antiguas culturas mesopotámicas y egipcias como los observadores. Mientras tanto, el comportamiento del propio Grayson comenzó a cambiar. El escéptico científico ahora mostraba una obsesión cada vez más marcada con la Ouija, pasando noches enteras frente al tablero, murmurando frases en idiomas que nunca había estudiado. Algunos de sus colegas lo encontraron una noche escribiendo febrilmente en un diario. Cuando revisaron sus notas, encontraron dibujos de figuras humanoides aladas y paisajes imposibles, como si hubiera vislumbrado un mundo completamente ajeno al nuestro. La situación alcanzó su clímax cuando uno de los asistentes, un joven técnico llamado David, decidió abandonar el proyecto. Antes de irse, confesó haber escuchado voces provenientes de la caja y afirmó que sus sueños estaban plagados de una figura oscura con ojos incandescentes. Esa misma noche, David desapareció sin dejar rastro. Las cámaras de seguridad del laboratorio mostraron algo aterrador, las luces fallaron durante unos minutos, y cuando regresaron, David simplemente ya no estaba. El equipo, ahora reducido y aterrorizado, comenzó a dudar de continuar. Pero Grayson, en un estado de frenesí casi inhumano, los convenció de realizar un experimento final, activar el tablero siguiendo las instrucciones de los símbolos. La doctora Ashcroft intentó oponerse, advirtiendo que los textos antiguos mencionaban un precio que debía pagarse por tal acto. Pero Grayson estaba decidido. La ciencia necesita entender, dijo, con una mirada que parecía arder con una intensidad antinatural. La noche del experimento, el equipo preparó el tablero en una sala especialmente diseñada para contener cualquier anomalía. Cámaras y sensores llenaban la habitación, mientras un grupo reducido, incluido Grayson, se sentaba alrededor del tablero. Siguieron los pasos descritos por la doctora Ashcroft, recitaron frases en un idioma gutural y colocaron sus manos sobre el puntero. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica. El puntero comenzó a moverse con una velocidad imposible, trazando palabras y símbolos que no correspondían a ningún lenguaje conocido. Las luces de la habitación parpadearon, y una energía palpable llenó el aire. Las cámaras captaron sombras moviéndose a velocidades incomprensibles, y un zumbido ensordecedor inundó el espacio. De repente, un grito desgarrador rompió el caos. Uno de los asistentes cayó al suelo, convulsionando violentamente. Sus ojos estaban completamente en blanco, y su cuerpo parecía estar bajo el control de una fuerza invisible. Mientras tanto, Grayson permanecía inmóvil, con una sonrisa casi beatífica en su rostro, como si estuviera contemplando algo que nadie más podía ver. La doctora Ashcroft, quien había estado observando desde una sala contigua, decidió intervenir. Rompió las precauciones de seguridad y corrió hacia el tablero, intentando detener el ritual. Pero cuando intentó quitar el puntero de las manos de Grayson, sintió una fuerza invisible que la arrojó al otro lado de la sala. Fue entonces cuando la figura de Grayson comenzó a cambiar. Las cámaras captaron cómo su rostro parecía desdibujarse, adoptando rasgos que no eran humanos. Su voz, profunda y gutural, comenzó a recitar algo que ningún traductor pudo descifrar, pero que hizo que todos los presentes sintieran un terror primordial. Fue en ese momento que la energía alcanzó su punto máximo. Una explosión de luz cegadora llenó la sala, y cuando todo se calmó, Grayson ya no estaba. Los pocos sobrevivientes, incluidos la doctora Ashcroft y 2 técnicos, huyeron del laboratorio. Sin embargo, la Ouija permaneció intacta, sin un solo rasguño. Los registros del experimento fueron confiscados rápidamente por autoridades desconocidas. Y todos los involucrados fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad bajo amenaza de represalias legales y personales. La doctora Ashcroft, incapaz de superar el trauma, abandonó su carrera académica y se retiró a una vida de aislamiento. Antes de desaparecer del ojo público, escribió un artículo que nunca llegó a ser publicado, en el que afirmaba que la Ouija no era simplemente un instrumento para comunicarse con los muertos,
sino una herramienta diseñada para invocar algo mucho más antiguo y peligroso. Hoy, el paradero de la Ouija original es desconocido. Algunos dicen que fue destruida, mientras que otros afirman que está bajo la custodia de una organización secreta que busca proteger al mundo de sus poderes. Pero hay quienes creen que sigue activa, pasando de manos en manos, esperando el momento adecuado para desatar nuevamente su oscuridad.